Bien, para finalizar con nuestra revisión de los ambientes de ejecución, vamos a ver el último, que es el ambiente dinámico. En los lenguajes orientados a objetos que usamos hoy en día, está tan permitida o es tan flexible la creación de entidades de datos, es decir, podemos crear objetos donde queramos, que la gestión de la pila se vuelve secundaria y se vuelve principal la gestión del montículo, que es donde van a ir a parar todos los objetos que vayamos creando. Es decir, va a tener mucho más impacto la gestión del montículo. Esto también es aplicable para algunos lenguajes que, si bien no son orientados a objetos, utilizan en alguna manera el montículo. Por ejemplo, cada vez que utilizaban malloc en C o C++. Bien, vamos a ver por qué es así. Por ejemplo, consideremos una clase en Java para poder modelar una flor que va a tener determinada cantidad de pétalos, un color, si tiene olor o no. Va a tener su constructor para crear nuevas flores. Va a tener métodos de acceso para acceder a la cantidad de pétalos que tiene, etcétera. Y va a tener algunos métodos generales como florecer, marchitarse, generar un fruto, etcétera. Bien, el tema es que los objetos, los lenguajes que adhieren al paradigma de orientación a objetos, tratan a las clases como su entidad fundamental, es decir, su ciudadano de primera clase, su entidad principal, y pueden decir que podemos crear clases dentro de clases, objetos dentro de clases en cualquier lugar, podemos pasar clases como argumentos y todo se centra en poder usar las clases y los objetos donde sea. Es decir, podríamos tener, por ejemplo, aparte del constructor, nuevos métodos para crear flores específicas, por ejemplo una rosa, llamar al constructor dentro de la clase, llamar al constructor dentro de ese método, y los objetos se van creando en distintos puntos. Entonces, la gestión de una pila sería muy compleja. Es por eso que cada vez que se crea un nuevo objeto, en este caso, se va a crear y guardar o almacenar directamente en el montículo. Eso va a requerir una gestión particular del montículo. Porque si bien nosotros creamos en cualquier momento y directamente eso se almacena en el montículo, llega un punto en el que es necesario también verificar si hay que liberar objetos, porque no se pueden crear objetos indefinidamente. Eso nosotros, cuando creábamos entidades dinámicas con C o C++, podíamos hacer uso de la función free para liberarlo manualmente, para liberar memoria manualmente. Pero en el caso de los lenguajes orientados a objetos modernos, se realiza también de manera automática. Es decir, yo no me tengo que preocupar ni para crear objetos ni para liberar la memoria cuando dejamos de usar esos objetos. Se encarga todo la gestión del montículo. Pero el tema es detectar cuando un objeto se dejó de usar. Es decir, cuando desaparecieron todas las referencias al mismo. Ahí podríamos decir que ya no está más, no es más necesario y lo podríamos eliminar del montículo. Esa gestión es un poco más complicada que la de la pila. Para eso se utilizan algoritmos de un proceso que se denomina recolección de basura. Van a ir tratando de encontrar los objetos que ya no se usan y los van a marcar para eliminarlos a medida que se va ejecutando el programa. Es decir, es una acción que se va realizando en segundo plano. Vamos a ver un algoritmo que es muy sencillo, que podríamos decir que es básico, que se llama recolección de basura por marcado y barrido. ¿Qué vamos a hacer?
con este algoritmo. Bien, al principio empezamos a crear nuestros objetos. Creamos, se van a ir guardando en el montículo, todos los objetos. Va a llegar un punto en el que no va a ser posible más asignar un nuevo objeto porque va a estar llena la memoria del montículo. Esto no significa que yo no pueda seguir creando. Significa que voy a tener que empezar a ver qué no se usa más, eliminarlo y darle lugar a lo nuevo que voy creando. Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es tratar de preguntar a todas las partes del programa buscando referencias a los objetos que hayan creado. Es decir, va buscando si hacen referencia en algún punto a algún objeto que se encuentre utilizable. Cuando encuentra una referencia a algún determinado objeto, me va a marcar en el montículo que esa parte de la memoria no se puede borrar, porque está siendo utilizada. Y después de que realiza ese paso de búsqueda, va a hacer un barrido por todo el montículo y se va a fijar bloque por bloque si no tiene ninguna marca de uso. Entonces, si no tiene ninguna marca de uso, directamente lo borra y hace espacio para otra asignación. Esto, sin embargo, tiene un problema, porque si bien se va ejecutando en segundo plano todo el tiempo, va a ocurrir un efecto indeseable. Vamos a tratar de verlo con un ejemplo. Supongamos que estamos usando un sistema en una planta automotriz, como mencioné en una de las clases, y que se nos encarga realizar un pedido de tanta cantidad de automóviles. Es decir, yo voy a ir a una interfaz y voy a solicitar crear 5 automóviles, por ejemplo. Se me van a crear 5 objetos automóviles. El problema de eso, aparte de que esos objetos pueden ser bastante voluminosos, especialmente si se hace una descomposición luego para crear objetos que compongan el automóvil, voy a tener miles y cientos de objetos hasta incluso llegar a los componentes básicos como un tornillo o una tuerca. Voy a tener un montón de objetos creados en el montículo. Esto va a procesar esa gestión luego de que yo cree los automóviles y va a fijarse si ya algunos han sido completados y ya no necesito más ese objeto en la memoria. Entonces podría tener el automóvil 2 que fue marcado para borrarse, el automóvil 4 que fue marcado para borrarse y así. ¿Qué va pasando con la memoria en ese caso? Yo no estoy borrando todo secuencialmente del 1 al 5. Estoy borrando de acuerdo a los que no se dejaron de utilizar. Entonces me van a ir quedando huecos de memoria. El montículo se va a parecer entonces a un queso lleno de agujeros. Va a llegar un punto en el que el montículo va a estar tan lleno de agujeros que va a tener una gran capacidad de almacenamiento libre, pero va a estar tan lleno de huecos que si yo quiero asignar un nuevo objeto que sea más grande que un automóvil, supongamos que queremos fabricar un barco, no voy a poder encontrar un hueco lo suficientemente grande para que se cree el objeto barco adentro. Sin embargo, yo tengo muchísimo espacio, podría crear muchísimos barcos. Lo que significa esto es que se ha fragmentado el montículo.
se ha fragmentado la memoria. Está tan lleno de huecos que son tan pequeños que no me dejan almacenar nuevos objetos grandes. Cuando sucede eso, de vez en cuando, este algoritmo realiza una defragmentación de la memoria o compresión de la memoria para juntar todos los huecos juntos y dejarme el queso, digámosle, prácticamente liso. Es decir, una parte en la que esté ocupando todo junto y una parte libre bastante grande que esté también toda junta. Y ahí yo voy a poder asignar nuevos objetos grandes. Con esto más o menos tenemos una visión de lo que pasa en el montículo con la ejecución de nuestros programas en lenguajes orientados a objetos. Es decir, todo esto que mencioné recién se va a llevar a cabo en segundo plano. Nosotros no lo vamos a percibir prácticamente, de acuerdo a la intensidad computacional que tenga el algoritmo, va a ser un proceso que no represente un gran costo y no me interfiera con la ejecución del programa.